Tengo una pregunta, Flor. Sí, José Manuel. Yo tengo una pregunta. Cuando vos hacés la tarea con rúbrica, ¿la rúbrica les aparecen a los alumnos antes? Exacto, tal como yo les mostré, es como le aparece una tarea que no está realizada a los y las estudiantes. ¿Cómo lo pueden ver ustedes esto? Les dejamos en el aula virtual una última sección llena de ejemplos de actividades. Cada una dice qué actividad es, ¿sí? O qué Ajá, tipo de herramienta utilizamos. Entonces ustedes las van a visitar como, tal cual como las ve un estudiante, ¿sí? tal Entonces cual. así ven la tarea Esa, del otro lado, ¿sí? yo he sido Algo, estudiante y me han evaluado con rúbricas, pero siempre me intrigó cómo hacen para construirla. cómo Bueno, vamos construirla a dentro de la compartir. tarea. Yo cuando uso rúbrica en la otra facultad subo un PDF con la rúbrica, ¿viste? No sé subirla. Claro, no, Pero no es que se sube la rúbrica dentro de la tarea como un archivo. Se puede subir como archivo también, lo pueden subir como archivo también, para que sea una orientación. Y después ustedes cuando evalúan mirando esa rúbrica, pero hacen una evolución, por ejemplo, redactada. Pero Bien. también, además de subirla como archivo, como PDF, se puede utilizar la tarea como una herramienta que les muestra a los y las estudiantes los criterios, los niveles de logro con respecto a cada criterio, y también como botones que puntúan, ¿sí? Entonces, el alumno ve que en tal criterio ganó 2 puntos, que está ubicado en tal indicador, en tal nivel de alcance, en tal otro ganó 1 punto, ¿sí? Pero a Y lo que yo así iba, se va conformando la tarea total. a Les lo vamos que a Claro, subir yo un iba, pero tutorial, eso Flor, lo a explicás lo, en algún lado. les vamos a claro, subir sí, un tutorial. Ah, bien. perfecto. Pero a lo que yo iba, Flor, y por eso te iba la pregunta, era, esos puntos que el alumno va acumulando, en esa rúbrica, ¿al alumno le aparece cómo va a ser puntuado antes? Me aparece desde el principio, fíjense, les muestro el caso de una tarea con rúbrica, ¿sí? Fíjense, me voy a cambiar rol a estudiante. Vamos a verlo Bien, tal cual lo ve un estudiante. El estudiante ve el título, la sí, descripción, donde está la consigna, sí, el estado de la entrega, ajá, y el criterio de calificación. En el criterio de perfecto, calificación ve la rúbrica y además de cada indicador ve cuántos puntos se asocian a cada uno de los indicadores, de los criterios y de los niveles de apropiación, perfecto, ¿sí? Una vez que entregue, ¿sí? Realiza la entrega, sí, supónganse que yo hago una entrega ficticia, ¿sí? Pongo hola, guardo cambios, ¿sí? Y yo tengo acá mi texto en línea, ¿sí? tal cual, Como docente, yo no sé si me va a aparecer porque yo soy la verdadera docente de este curso, pero si yo vuelvo a mi rol normal, voy a ver que tengo un archivo enviado. Entonces voy a ver los envíos y van a ver que yo puedo calificar el envío de María Florencia Ragone y para calificar me va a aparecer la rúbrica, ¿sí? Y entonces yo hago ajá, clic en la rúbrica, me voy a poner todo 10, todo bárbaro, ¿sí? Voy seleccionando, ven que puedo seleccionar en cualquier criterio, tal cualquier nivel cual, de apropiación, incluso puedo dejar comentarios aquí al costado, ¿sí? Escritos, yo ahora soy la docente, ¿sí? Y guardo los cambios, ¿sí? Enviado para calificar y ya está calificado, ¿sí? Entonces van a ver que abajo de la rúbrica me pone la calificación actual en el libro de calificaciones. Esa ajá, calificación la calcula a partir de lo que nosotros cliqueamos en la rúbrica, ¿sí? tal cual. Les vamos a dejar un tutorial de todos modos de esto. Ahora se los mostramos porque lo más importante en todo el sistema es comprender la lógica, ¿sí? Después les va a ser muy fácil, si ustedes entienden cómo funciona, les va a ser muy fácil seguir ese paso a paso. Tal cual. Flor, y antes que terminemos, quería comentarles algo. En el aula de práctica, bueno, varias cosas, ¿no? En principio, decirles que hemos recorrido el aula de práctica y que si todavía no han recibido ningún comentario, se los queremos dar acá.
y que en realidad han trabajado muchísimo, que las imágenes, o sea, la forma que cada uno, o el diseño que cada uno le dio a su espacio, la verdad que es muy bueno, que estamos muy contentas con eso y muy agradecidas de todo lo que han trabajado en el espacio del aula de práctica. Ahí la está mostrando Florencia, y la verdad que han ido explorando, y algunos que han recibido comentarios han ido mejorando la imagen, han ido ajustándola, la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimientos, y estamos Yo muy orgullosas. te lo debo porque la verdad es que no tuve mucho tiempo para esto. Bueno. Igual te digo que por alguien, no te quiero señalar para arriba tuyo en esta imagen porque hay una culpable de eso. Yo hice varias cosas con Genially, puse el cuestionario como evaluación teórica del sistema de gestión, lo puse en mi materia que es costos y presupuesto por la misma culpable, que te imaginarás quién es. Así que, y me tuvo que padecer para armar el cuestionario ese, el primero, después armé los otros. Está muy bueno esto porque, a ver, este formato, más allá de que volvamos a la presencialidad y hagamos materias presenciales, me parece que le da una riqueza de interacción con el alumno en el formato que el alumno quiere, que esto es lo valioso de este sitio, de esta herramienta, de esta página, de este conjunto de recursos. Estamos ante una generación de alumnos visuales y estamos en una generación de alumnos atemporales, que cada vez tienen más problemas para interactuar en una clase presencial, pero cada vez se enganchan más cuando tienen los recursos disponibles a estudiarlos por su cuenta y sacar las conclusiones por su cuenta. Y nosotros, la verdad es que tendríamos que entender esto y adaptarnos, más allá de que no nos guste que estemos hablando en un aula y el alumno esté con el teléfono, no nos guste que se levanten y se vayan, no nos gusten un montón de cosas, pero el objetivo nuestro es que el alumno aprenda, y el alumno tiene sus formas, sus tiempos y sus maneras de prestarle atención a los contenidos, y si el alumno llega a tomar los contenidos que vos querés que tome en un aula, en un tiempo y en un espacio, están luchando contra la corriente, y me parece que esto lo que nos lleva es a que nosotros no dejemos nuestras intenciones de enseñar y el alumno no pierda las ganas de aprender. Y eso es lo que tiene de bueno esto. Sí, José, claro, y además se trata de ir resignificando como esos elementos que van tomando forma para convertirse en oportunidades de aprendizaje. Así que... Además, esa dirección que están yendo, al menos muchas universidades, y dentro de ellas la UTN, que es a generar una propuesta que pueda combinar y alternar los distintos entornos. Por eso es que estamos trabajando, quizás poniendo más foco en el trabajo en el aula virtual, porque es un espacio que todavía no conocemos en su totalidad, y por eso es que estamos como trabajando puntualmente en el aula virtual. En el otro curso que estamos dando, estamos ofreciendo esta mirada que va desde un entorno, como puede ser el virtual, al de la videoconferencia y el presencial, y cómo esto se combina. O sea que creo que el aula la vamos a seguir utilizando, a pesar de que las propuestas, que podemos seguir juntándonos en un aula presencialmente, pero el aula la vamos a seguir utilizando, y está bueno que lo que ofrezcamos en el aula tenga sentido, tenga profundidad pedagógica, que apunte a la actividad del estudiante y que potencie nuestras estrategias de enseñanza. Así que en esa dirección es que estamos proponiendo el uso de las herramientas. Y lo que les quería decir es que aprovechemos en la semana para estas herramientas que no conocemos o que hoy descubrimos algo que podemos hacer con las herramientas, con los recursos, que los vayamos probando en el aula de práctica, porque seguramente si aparece alguna dificultad va a aparecer cuando la pongamos en práctica, y utilicemos estas semanas que estamos juntos para, digamos, ir haciendo estas pruebas.
Entonces, si aparece una dificultad, está el foro para preguntar. Si hay algún paso que no queda claro en el tutorial, tienen la instancia para preguntar, y nosotros después vamos entrando y vamos diciéndole, bueno, esto se hace mejor así, esto queda mejor de este otro modo, o sea, utilicemos ese tiempo. Y justamente porque creemos que en cuanto a las actividades hay mucho para explorar de cuestiones técnicas, y lo que es más rico es cuando ustedes generan una actividad y que nosotros podemos advertir el propósito, que podemos advertir, bueno, para qué la están utilizando. Como esto es muy rico, consideramos con Florencia que una semana, porque el próximo encuentro sería el martes que viene, que una semana es poco, sobre todo porque sabemos que ustedes tienen mucho trabajo como docentes, y sentir que ya el martes que viene nos vamos a encontrar con otro encuentro, iba a ser como poner el pie en el acelerador y no tiene ningún sentido. Entonces, si les parece, en lugar de encontrarnos el próximo martes para avanzar con el último tema que queremos avanzar, que es profundizar un poco más en la comunicación, en la evaluación, en las herramientas de seguimiento, en el calificador, nos tomemos 15 días. Entonces, en estos 15 días, en el tiempo que ustedes tienen, quizás con más tiempo, vayan subiendo todas las actividades que quieren practicar en el aula de práctica. Y el martes que viene, no, el otro, que es 28, Flor, ¿no? Ahora me fijo en el... Sí, pero, creo que sí, no tengo acá... Bárbaro. Vamos, sí, acá abrí sí, es el 28, entonces nos encontramos a esta misma hora, el 28. De todo modo, lo vamos a avisar en el aula virtual, pero queríamos contarles cuál es el motivo por el cual vamos a posponer el encuentro. ¿Les parece bien? Me parece, Porque, a mí me parece bien. bárbaro, queremos que Tienen, tengan tiempo para practicar. Claro, les dimos muchas actividades, vemos que están trabajando súper bien en el aula de práctica, nos daba pena apurarlos y correrlos, y nos pareció una re buena oportunidad para que podamos explorar y que podamos explorar juntos. Además, Perfecto. como muchos de los que están acá también están en el otro curso, y lo que estamos viendo hoy va a servir un montón para la charla que tenemos el martes que viene, entonces nos queríamos dar ese tiempo y nos parece importante. Otra cosa, hay una herramienta... Clara, antes de seguir con la última aclaración, me parece importante aclarar qué es lo que tenemos para hacer en este tiempo que hemos alargado, ¿sí? Un breve punteíto. Entonces, Dale. Primer paso, observamos los módulos didácticos de aportes y sugerencias. Con esa observación nos vamos al glosario e interactuamos en el glosario, ¿sí? Los que trabajaron en determinados grupos hacen su entrega, ¿sí? sobre la actividad que eligieron, ¿sí? Los que eligieron cuestionario escriben sobre cuestionario, los posibles usos de cuestionario. Luego sí se ponen a ver cuáles son los elementos básicos del aula virtual que tienen y que no tienen, ¿sí? Sobre todo para el caso de los que tengan aula. Si no, lo completan al final, cuando ya hayan construido algo en el aula de prueba. Y, en tercer lugar, se van a trabajar al aula de práctica, ¿sí? Acá les dejamos un punteíto de todo lo que hay que ir haciendo en el aula de práctica. En esa aula de práctica va a haber que elegir una unidad del programa, trabajar la portadita, algunos ya lo fueron trabajando, algunos, por ejemplo, creo que Florencia había aplicado lo mismo que pensó para la portada del aula, para las actividades, y fue como viendo ese formato y revisándolo muy bien, así que esa es la invitación. Les dejamos las medidas para que puedan generar la portadita correspondiente, digamos, todo lo que tienen que ir generando en el aula de práctica para practicar. Cualquier duda que tengan, si no lo terminan de entender a partir del tutorial, del manual inicial de Moodle, del paso a paso, si no les queda claro a partir de los tutoriales de recursos o de los tutoriales de actividades, nos escriben sobre el foro de consultas y les contamos, les hacemos un tutorial específico para responder a las consultas que ustedes tengan. Cuenten con esa ayuda y con esa colaboración a la hora de recorrer las actividades. Ustedes decían, sí, cuando me ponga a hacer el cuestionario es que me van a surgir las dudas. Sí, la idea es que se pongan a hacerlo, que les surjan las dudas y que puedan preguntarlas, y nosotros allá estaremos para responderlas, ¿sí? Bueno, lo ultimísimo, es como uno de las actividades
que habían solicitado era el taller, y que quizás es como más difícil de visualizar o de entender muy bien cómo funciona, porque tiene una lógica de funcionamiento el taller, que es esta evaluación que nosotros proponemos para que los estudiantes, esta actividad que proponemos para que los estudiantes se evalúen entre sí, y como es una actividad que requiere una secuencia que supone que los estudiantes entreguen la tarea, la actividad que nosotros proponemos. Entonces, abrimos una instancia para entrega. Por otro lado, una vez que pautamos un tiempo para las entregas, los estudiantes se entregan, luego viene la etapa en donde repartimos a los estudiantes, o sea, repartimos estas actividades entre los estudiantes, y viene un tiempo para evaluar el trabajo del compañero. Eso tenemos que darle un tiempo, un día, 2 días, lo tenemos que pautar, pero después viene otro tiempo que es el de entregar la evaluación y que al compañero le llegue la evaluación del trabajo que realizó. O sea, son tiempos que nosotros tenemos que ir pautando con el estudiante, porque una vez que activamos el taller, se hace casi automáticamente. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque primero es siempre mejor probar la herramienta, saber cómo funciona. Los que hicieron la rúbrica en el taller de Sergio pudieron valorar cómo funciona la rúbrica porque fueron evaluados con la rúbrica. Bueno, ahora la propuesta es llevar adelante la actividad de taller siendo ustedes los evaluadores entre ustedes, y nosotras las que le damos forma al taller, para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, en la semana van a ir recibiendo indicaciones para entregar la actividad, que es sencillísima. Les pedimos que definan qué es la evaluación mixta o híbrida. Y después, supongamos, Fernanda va a recibir la educación definición. mixta o híbrida, perdón, Clara. Perdón, la educación. Por las dudas aclaro para que no piensen Sí. que estamos como entrando en una Perdón. zona. Entonces, por ejemplo, pantanosa. Fernanda va a recibir la definición de José Manuel, la va a corregir y la va a entregar, la va a devolver, y a José le va a llegar a la semana, o sea, una vez que seguimos todos estos pasos, a la semana a José le va a llegar la evaluación que hizo Fernanda de su trabajo. Esta es una actividad muy valiosa. Yo la trabajo mucho con mis estudiantes, y sé que hay docentes en la UTN que la trabajan, porque es una actividad que apunta al aprendizaje, porque yo, evaluando a mis compañeros, puedo ver cómo mis compañeros resuelven las actividades y al mismo tiempo me pongo en el lugar del evaluador. Es una actividad muy rica y que apunta al aprendizaje y también a la autoevaluación. Algunos de ustedes pidieron algo sobre autoevaluación, esto también apunta a la autoevaluación, porque al mirar cómo realizan mis compañeros las actividades, también estoy mirando cómo realicé yo mi propia actividad. Así que nos parece que es muy valiosa, pero para entender la lógica, consideramos que era oportuno que sean ustedes también, digamos, conejillos de indias. Es una actividad muy sencilla, es decir, es una definición de 2 líneas, nada más, es para que vean cómo funciona. Así que esta es la otra actividad que se va a sumar, y que se las vamos a ir anunciando por el foro, así que por el foro de avisos, así que estén atentos. Porque el que no entrega, después no entra dentro de la actividad, porque si no entregó, cuando se reparten no hay nada para darle, porque no entregó. Entonces, Clara, perdón, una consulta. Sí. Lo principal que hay que hacer entonces es entregar esa actividad del taller, vamos a decir, del taller que ustedes... Sí, se suma a las demás, porque las que fue detallando Florencia, que se van a realizar en el aula de práctica, o sea, hay algunas actividades que se van a realizar en el aula de práctica, que son todas estas actividades que ustedes tienen que ir generando en el aula de práctica para chequear, para corroborar si van entendiendo la lógica de cómo se arma, cómo se diseñan estas actividades en el aula. Eso por un lado. Pero por otro lado, en el aula del curso tienen pendiente recorrer
los módulos didácticos de las actividades que hoy no recorrieron, porque hoy no recorrieron todos los módulos didácticos, hoy llegaron a recorrer uno. Por ejemplo, el foro no recorrió nadie, y el foro es riquísimo para trabajar, porque en general lo que nosotros advertimos es que el foro lo utilizamos para consultas en general y el foro de avisos, pero hay infinidad de formas de trabajar el foro. Entonces, queremos que exploren los recursos didácticos y que después participen en el glosario contando cómo la usarían ustedes, cómo se les ocurre en el contexto de su espacio curricular, de su asignatura, cómo la usarían, cómo usarían la tarea, cómo usarían el foro. ¿Y esto por qué lo pedimos? Porque lo que puedan decir ustedes es una idea que puede funcionar para mi materia, no puntualmente, pero me despierta ideas. Entonces, utilicemos el espacio de compartir para que lo que compartamos sea una idea que le puede servir a un colega. O sea, esa también es la lógica. Y además también después está el taller. O sea, que es muchísimo lo que tienen para hacer. Le subí el taller a la unidad correspondiente de recursos y actividades, ¿sí? Estaba en los casos de ejemplo, porque se los queríamos poner como ejemplo, pero dado que es algo que tienen que hacer, se los dejamos mismo acá dentro de las actividades, ¿sí? De todos modos, está todo como bien explicado en el aula, o sea que van a encontrar que está claramente explicado. Y si algo por ahí no está del todo claro, nos lo preguntan por el foro de consultas. O sea que 15 días creemos que es un tiempo, yo creo que se van a seguir quedando cortos, porque sé que tienen muchísimas actividades, pero bueno, 15 días nos pareció que estaba bien como para al menos ir practicando con algunas herramientas. ¿Les parece bien? Sí, Y sí. asincrónicamente seguimos. Sí, perfecto. Bárbaro. Seguimos en contacto vía foros. Nos hablamos por ahí. Dale. Bueno, gracias a Listo, todos yo por después te participar hago y disculpas una... por pasarnos este ratito del ¿Cómo, horario. Víctor? No, después le dejo una consulta en el foro en relación al diseño, que no tiene que ver con lo que vimos hoy. Perfecto, la recibimos, Víctor, buenísimo las preguntas de diseño. Les diría que secretamente les cuento que me gustan mucho, porque a mí me gusta mucho el diseño también. Así que para mi diseñadora frustrada va a ser una alegría leerte, Víctor. Así que Muchas gracias gracias. a todos y todas. Y nos vemos el 28, ¿sí? Gracias, buenas Clara, noches. Flor. Gracias. Nos vemos. Gracias a las Chao. dos. noches. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias a todos y Nos todas. vemos. Chau, chau. Chao. Buenas noches. Gracias por la Buenas clase. noches. Chau, chau.